usted sabe que el Señor Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esos versículos en la iglesia de Roma, en el Vaticano, muy pocas veces los mencionan, precisamente por el alto nivel de gloria que el Señor Jesucristo se atribuye, que el Señor Jesucristo tiene, porque Él es Dios de los dioses y Rey de reyes y Señor de señores. Y la Biblia lo dice claramente, que Él es el Dios vivo. Y como el Señor Jesucristo es Dios creador, Él tiene todo el poder y hacia la gloria, también el enemigo tiene un poder malévolo, macabro, para energetizar la materia, de tal manera que hacer las dichosas apariciones como el mito guadalupano. Muy bien, entonces, número 1, la Biblia pone en claro que un ídolo no es nada en sí mismo. De acuerdo con Jeremías capítulo 2 versículo 11, Jeremías 16, 20, un ídolo es simplemente un pedazo de madera de piedra esculpido por las manos humanas que no tiene poder propio. Samuel el profeta le llama a los ídolos inútiles. De acuerdo con 1 de Samuel 12, 21, dice estas palabras: y Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros el habéis hecho este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino sírvele con todo tu corazón. Escucha estas palabras, iglesia: sírvele. Nadie, ninguna persona que se llame cristiano fue salvado para ser perdonado de sus pecados si no ha sido llamado a servirle a Dios de la gloria. Porque si alguien dice soy cristiano pero nunca le está sirviendo, a lo mejor ni es convertido todavía ese hombre, esa mujer. El verdadero hijo de Dios sabe que fue salvado para servirle a aquel que lo salvó y lo ha tomado como soldado de Jesucristo. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son ¿qué? Vanidad. La palabra vanidad, vacío, hueco, vano, que no tiene sentido. Adorar un ídolo no pide lo que pide el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia va a pedir un compromiso de santidad. Las normas de santidad que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob piden, no muchos las quieren llevar. Y muchas veces por eso hay una gente que no viene al camino de Dios, precisamente porque a veces no quiere un compromiso. Mucha gente no quiere entregarse a Dios, aunque sepan que le están predicando la verdad. Mucha gente dice: es que así me enseñaron mis padres. Otros dicen: no quiero un compromiso con Dios, porque el creador del universo, el Rey de Reyes, te va a pedir un compromiso de santidad. Y usted se va a dar cuenta, escúcheme por favor, iglesia, usted se va a dar cuenta que a la medida que usted se va entregando a Dios, a Jesucristo, va avanzando, Dios nos va pidiendo más santidad. Llega un momento que entre más pegado a Dios, más menguas tú, porque es necesario que yo mengue y Él crezca. Así lo dice la Escritura. Llegas a un nivel con Dios donde ya tienes comunión en el Espíritu. El diablo sabe que tú te conviertes en un problema para él. El diablo sabe que tú tienes la facultad en tu boca. Dios, ya llegas a un nivel de que lo que atas y desatas con tu boca tiene poder. Por eso cuando dos hermanos son cristianos y ya tienen un nivel de oración, de atar y desatar, y entre ellos se están tirando, hermanos, se hacen pedazos. Imagínate lo que, y tiene ya, Dios le dio autoridad, no, ese hermano no, y haciéndose daño el mismo cuerpo de Cristo, ya tiene una autoridad que Dios le dio, Dios se la delegó, pero esa misma facultad de atar y desatar también tiene un nivel de alta responsabilidad, porque si Dios me da autoridad contra principados, potestades, huestes, también cuando de mi boca salgan cosas indebidas, es cederle terreno al enemigo. La idolatría, escúcheme bien, es el espíritu más antagónico y rival que tiene el Señor Jesucristo. No seáis idólatras, le dice la palabra de Dios al pueblo de Israel. Sin embargo, detrás de eso, como lo dice Moisés, igualmente, ¿verdad?, los dioses falsos, los demonios, en cuanto a comer la carne sacrificada a los ídolos, Pablo dice en su carta a los Corintios que los gentiles lo que sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios,
como lo dice 1 Corintios 10:20. En otras palabras, el poder detrás de la idolatría es el poder de la actividad de demonios, y en realidad son los demonios, espíritus del diablo, que tienen ese poder en el mundo para poder hacer ciertos favores. Y créame usted que la idolatría y la brujería y la hechicería, Deuteronomio capítulo 18 versículo del 9 en adelante: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer lo que hacen esas naciones. No se haya hallado en ti quien consulte a los muertos. ¿Y por qué la iglesia de Roma? A todas las más de 400 deidades católicas son puros hombres y mujeres que ya murieron. Cuando la Biblia dice: no se haya pasado en ti, en tu pueblo, quien practique ocultismo, adivinación, brujería, hechicería, ni quien consulte a los muertos. Usted va a ver la diferencia de la iglesia de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe a Gálatas, le escribe a Corintios, le escribe a Efesios, a Tesalonicenses, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están muertos o vivos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que están muertos o los que están vivos? Porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia es santa porque Cristo derramó su sangre, y aunque nosotros no lo merecíamos, Él nos imputa su santidad. De ahí en adelante nosotros somos responsables de vivir en santidad. Todo lo que es nacido de Dios vence el pecado, vence al mundo. Y si no es nacido de Dios, constantemente cayendo. Dice un hermano: tiene más caídas que el santo. Caídas, límites de tiempo. No se ponga triste, vamos a seguir adelante. La adoración a María. Su nombramiento como Madre de Dios comenzó en el año 381 después de Cristo, siendo adoptada por el Concilio Romano de Efeso en el año 431 después de Cristo. Y ahora diferentes vírgenes. Es increíble, amados hermanos, cómo la aparición a este indígena llamado Juan Diego, con todo el respeto debido, el dichoso ayate, cuando se los han pedido para meterlo, someterlo, el ayate, que supuestamente se apareció la Virgen, ¿verdad?, al método científico para investigar, no es de los mentados hilos de yunte que se hacían, o de maguey, sino que es de lino. Uy, hermanos, no acabaría todo el día, no me va a acabar el tiempo, no me va a alcanzar el tiempo para enseñarle cuántas herejías hay en eso. Enrique Crown, que es uno de los historiadores más conocidos en México, nunca ha declarado que el mito católico romano, la manifestación de Guadalupe, haya sido algo real, porque siempre que se les ha pedido el ayate dichoso, el manto donde, ¿verdad?, San Juan de Zumárraga, ¿verdad?, de alguna forma dice que al llevar las flores de Castilla, que ya se le había aparecido la Virgen. No se sabe su acta de nacimiento, su origen, quiénes eran su padre. No existe. Vestiduras de los sacerdotes tenían que ser diferentes a los laicos como nosotros, siendo el pontífice romano que los sacerdotes que tenía que vestir ropas blancas con una cinta alrededor de la cintura, como el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Esto sucedió en el año 500 después de Cristo. Doctrina del purgatorio, establecida por el Papa Gregorio el Grande. ¿Cuándo? En el 593 después de Cristo. Este Papa fue el que inventó el asunto del purgatorio en este año. El purgatorio es un lugar intermedio. Se muere la persona, las misas gregorianas están rezando, pidiendo para que lo saque de pena, porque está en un lugar de purgar. Purgatorio, precisamente lo que tiene que ver. Cuando la Biblia nos dice claramente, en el libro de Lucas capítulo 16, rápidamente nos habla para saber que esto es una herejía, que es una mentira. La Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Job habla de esto, pero también en Lucas 16, cuando Cristo habla de Lázaro y del rico, nunca mencionó la maldichosa llamada palabra purgatoria. Nunca la mencionó el Señor Jesucristo. La Biblia solo enseña dos lugares después de la muerte: el cielo o el infierno. Marcos 9, 43, 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala.
Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir ¿a dónde? Al infierno. El fuego que no puede ser apagado. ¿Dice purgatorio o dice infierno? La persona que se va sin Cristo, sin haberse arrepentido y nacer de nuevo en el Espíritu, tristemente tendrá que pasar la eternidad. No hay ni la más mínima remota posibilidad. El castigo que Dios asignó a los que rechazan al Señor es eterno, donde el gusano de ellos nunca muere, el fuego nunca se apaga. Señoras y señores, ¿existe el cielo, la gloria con Dios? Sí, sí existe. ¿Existe el infierno? Sí existe. La misa en latín, aquí está, mire. ¿Quién la sacó? Aquí está. Establecido por el Papa Gregorio el Grande en el año 600 después de Cristo. Comenzaron a darlas en latín, no sé si en latín, latón, lámina, cobre, bronce. La gente contestaba sin saber lo que se estaba diciendo. En octavo lugar, las oraciones a María y a los santos. Dios nunca nombró a ninguna persona ni intercesora más que a su santo Hijo Jesucristo entre Dios y los hombres, como lo dice en la carta a Timoteo, me parece que es en el 1:15, 2:15, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se hizo hombre. En el libro Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El título de papa se le dio en Roma en el año 600 después de Cristo oficialmente. Jesús jamás nombró a ninguno de sus apóstoles como sucesores, menos a Pedro, además de que lo prohibió. La sucesión papal, amados hermanos, fueron más de 100 años, 117 años después de que el Señor Jesucristo estuvo. Fue una idea de Roma. ¿Quién puede tener el lugar de Cristo, hermano? El único que puede es el Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son un solo Dios. La doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, llevada en un orden con la revelación de Cristo y del Espíritu Santo. Y aunque la palabra Trinidad no viene en la Biblia, viene la palabra deidad. Lo dice el apóstol Pablo a Timoteo: grande es el misterio también de la piedad, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, también Jesucristo tiene vida en sí mismo. Juan capítulo 10: nadie me quita la vida, yo tengo poder para quitarla y para ponerla, porque este mandamiento recibí de mi Padre. El Espíritu Santo tiene vida en sí mismo. ¿Son tres dioses? No. Es un solo Dios. Como el trébol está precisamente pegado en el mismo tallo y tiene tres hojitas. Como el agua, cuando se hace gas es H2O, claro. Cuando se hace hielo también, físico, es también agua, claro. Y cuando es el líquido normal, H2O, es agua. En los tres estados sigue siendo agua. Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. En Lucas 22, 24 al 26, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En el 22, 25, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Fíjese la diferencia que hizo Roma: gobierno y estado, gobierno y religión, religión y estado. Pero dice Jesucristo que el que quiera ser más grande tiene que ser vuestro servidor. Número 10, besarle la mano al Papa y a los sacerdotes. Comenzó en el año 709 después de Cristo. Esta costumbre viene del paganismo del emperador romano y sus súbditos. La Biblia lo prohíbe, que se hinquen delante de él, besarle la mano al Papa. En Hechos 10, 25, 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo Cornelio? Se postró delante de los pies de Pedro. ¿Pedro qué le dijo? Mira, levántate, pues yo también soy ¿qué? Hombre. ¿Qué nos dice Dios? Apocalipsis 19, 10, hablando de los ángeles. Un ángel que tiene mayor jerarquía no permite que un hombre le adore. Esto le pasó al apóstol Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, pues yo también soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Qué es la palabra consiervo? Compañero.
compañero tuyo, consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Al único que debes de adorar es al Dios de la gloria. Pero ¿qué dice el oficio católico romano? Que se le tiene que besar la mano al Papa. Número 11, la adoración a la cruz y a las imágenes. Autorizada en el año 787 después de Cristo, esta práctica en la Biblia se le llama paganismo. Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominaciones a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en lo oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: es maldito, hermano, el que hace una imagen, dice Dios en la Biblia. Con mucho respeto a las personas que hacen tallas de imágenes. En su mayoría las imágenes salen de los reclusorios norte, oriente, del sur, de Xochimilco y de Santa Marta, Catitla. Tallar imágenes, amados hermanos. Y doy gracias por las personas que se convierten a Cristo. Pero ¿cómo pueden tallar una imagen? ¿Quién les dijo que ese era Cristo, una virgen? Si hace 2000 años no había luz, no había cámaras Polaroid como hay ahora, celulares y todo lo que hay, todo el sistema para sacar fotografías. ¿De dónde sacaron la imagen de Jesucristo? ¿De dónde? Porque si lo pintan jamaiquino le ponen rasta, si lo ponen cubano lo ponen morenito, de Guantánamo, Cuba. Si lo pone colombiano lo pone quién sabe de cómo. Si lo ponen con ojos verdes es americano, y si lo pone con ojos azules es alemán o es inglés. Varios Cristos. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso Él ha hecho. Él es el Dios de los dioses. El uso del agua bendita, santificarla y ponerla a entrada de las iglesias, ponerse la señal de la Santa Cruz, enseñando que protege de todo mal, fue autorizado en el año 850 después de Cristo. Quiero decirle algo. En el antiguo pacto, el agua, cuando el sacerdote se lavaba, Levítico capítulo 5, representaba que limpiaban, bañaban al sacerdote y le ponían las vestiduras. En el Nuevo Testamento Jesucristo enseña el agua para lavar, es la palabra de Dios. Apúntalo. En el libro de Efesios capítulo 5, 22 al 24, ahí comienza a decir: habiendo purificado a la iglesia por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. El agua para lavar es la Biblia, la Escritura. El agua para beber la encontramos en el libro de Juan capítulo 7. El agua para beber, ¿qué es? Es el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo: el que tenga sed, venga, coma, beba. ¿Qué? Del agua que yo le doy, porque el agua que yo le doy es un agua que salta para vida, es una fuente que salta para la vida eterna. Es el Espíritu Santo de Dios. La canonización de los santos. ¿Qué es la beatificación? ¿Alguien sabe? La beatificación tiene que ver con alguna persona que estuvo pegada en Roma, en las iglesias católicas, o que hizo ciertos servicios y ciertas cosas. Se hace la beatificación, es un estudio donde a esa persona se le investiga si hizo obras buenas, si se portó bien, si ayudaba o hacía ese tipo de cosas. Se le beatifica. Y después se pone a prueba, se pone, ¿verdad?, una votación, y los concilios católicos declaran si lo van a canonizar o no lo canonizan. Así está. La canonización de los santos, cuando Roma declara sin mancha pura, justificada, santificada una persona por la iglesia, no por Dios, la estableció el Papa Juan XV en el año 995 después de Jesucristo. Romanos 1:7, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de vosotros y de Dios de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la canonización. Cuando hablamos de los santos, se está hablando de personas beatificadas, después canonizadas: Santa Lucrecia, Santo Cayetano, Santo Isodoro. O sea, hay más de 400 deidades católicas. Igual que el panteón Yorisha de la santería, Leguá, Changó, Obatalá, Oyú. Cuando usted, y también buscas la idolatría, escúcheme bien, en el paganismo, cuando los mayas, los mixtecas, los aztecas, a Tlaloc, ¿verdad?, lo tienen como San Isidro Labrador.
a la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, estonancy, sincretismo. ¿Cómo se llama eso? O sea, de diferentes maneras. Dicen en un dicho mexicano, es la misma gata pero revolcada, nada más. El ayuno de cuaresma, no comer carne y guardar cuaresma, se inventó en el año 996 después de Cristo por los papas que estaban interesados en la venta de pescados en Roma. La Biblia no enseña estas costumbres. En Mateo 15 del 10 al 11, llamado a sí mismo a la multitud, dijo: oíd y entended, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No se puede comer carne, pero sí se puede comer pescado, para que hubiera venta de pescado. Ese es el origen. Celibato sacerdotal, aquí está, por el Papa Bonifacio VII. Roma declara que ningún sacerdote puede casarse. Híjole, el celibato es una cosa tremenda. Ahí el pecado de la pederastía, violaciones a monjas, a niños. Simplemente en el año 600, en la época de Fray Bartolomé de las Casas, cuando estaban los conventos de las monjitas y de los monjes, se brincaban la barda. ¿Y cómo? Sí, para tener relaciones sexuales con las monjitas. ¿Por qué? Porque es algo que Dios hizo. La institución del matrimonio es algo que Dios inventó. Dice la Biblia, cásate, 1 Corintios 7, es mejor que te cases. Se le niega totalmente el hacerlo. Lo instituye el Papa Enebrando y Bonifacio VII en el año 1079 después de Cristo. Ellos inventaron que para servirle a Dios no tiene que tener esposa. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo habla. ¿Sabían que el apóstol Pablo enviudó? Porque una persona que pertenece al Sanedrín, los 70 o 72 personas que eran miembros del Sanedrín, no podían pertenecer al Sanedrín si no estaban casados. Y Pablo enviudó. No se sabe mucho acerca de eso, de la historia, es decir, la Biblia no lo declara mucho, pero aquí en 1 Corintios capítulo 9 versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como compañera, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús. Y Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro. ¿Pedro estaba casado? Sí. Porque el apostolado de cualquiera de los oficios, presbúteros, episcopos, cualquiera de los nombres que se dan, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no pueden ejercer el oficio de Dios si no tienen su esposa al lado. Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los que son fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Hay un chiste. Dice que se bajaron en una terminal, iban a un pueblito y se encuentra un pastor y se encuentra un cura católico. Y ahí van caminando, bajando hacia el pueblo, los dejó el camión en el mismo lado. Y van caminando. Y empiezan a platicar y saca un cigarro el cura y comienza a fumar. Y le comienza a decir el cura al pastor: ¿usted no fuma, pastor? No, yo no fumo, fíjese, ni tampoco tomo. Pues usted no sabe, cuando uno se echa un cigarrito y se echa una lipuz, no sabe lo que usted se pierde. Y se le queda viendo el pastor y le dice: ¿usted tiene esposa? Le dice: no sabe de lo que se pierde. Porque al que haya esposa, halla el bien y alcanza la bendición de Jehová. El uso del rosario fue inventado por Pedro el Ermitaño, uno de los papas, en el año 1090 después de Jesucristo. El rosario, ¿cuántos saben el rosario? El de las bolitas. Y con todo respeto, sin burlarnos, que están orando: Santa María, ruega por nosotros. Divina Gracia, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Arca del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, ruega por nosotros. Ese rosario que es verdad, que tiene, verdad, las bolitas. Cada bolita es uno de los santos.
y le está pidiendo que ruegue por los demás. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se hizo hombre. En Mateo capítulo 6 versículo 5 así: tú cuando ores no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas, en las esquinas de la calle, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, puesto que vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidas las cosas. Vosotros pues, ahí está el Padre Nuestro como oración, ¿verdad?, de ejemplo. La Inquisición, el Consejo de Verona, presidida por el Papa, la autoriza para perseguir la tortura y asesinar a toda la persona que esté en contra de Roma o que lea la Biblia. Esto sucedió cuando, en el año 1064 después de Cristo. Los quemaban vivos, les arrancaban. Hermanos, está aquí uno de los museos de tortura, el Potro. Les daban a beber agua con un embudo, los torturaban tan terriblemente a los que se declaraban que podían leer la Biblia y que contradecían este edicto de la Inquisición, que fue, ¿verdad?, aprobado en el Consejo de Verona, presidida por este Papa, que autoriza perseguir, torturar y asesinar. Les arrancaban la piel, hermanos. En los tiempos de Nerón, desde entonces, todos ellos sufrieron la tortura por servir a Dios. En Efesios 4, 31 al 32: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos con los otros, así como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Tengo todo el estudio del asunto del mito, la falsedad de Guadalupe, datos sobre el mito de la Virgen. En el cerro de Tepeyac, mucho antes de la llegada de los españoles, los indígenas tenían un templo dedicado a la diosa Tonanzi. Número 2, esta diosa Tonanzi se le dedicaba la fiesta mayor en el mes de diciembre, y hasta el día de hoy muchos habitantes de Centroamérica vienen en diciembre a no celebrar a la guadalupana, sino a Tonanzi, o a Guadalupe y a Tonanzi. Número 3, la Basílica de Guadalupe se encuentra constituida justo encima en el templo de Tonanzi. 4, la imagen de la guadalupana no es de origen mexicano, su origen es español. 5, cuenta una leyenda de mediados del siglo VII que el vaquero Gil Cordero se encontró una pequeña imagen de la morena de la Virgen María en las márgenes del río de Guadalupe, en la sierra de Villercas, provincia de Cáceres, España, y de ahí el motivo de su nombre, Guadalupe, por ser hallada en dicho río la religión Extremadura. 7, en 1338 el rey Alfonso VI mandó levantar un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en España. 8, los primeros indígenas americanos llevados por Cristóbal Colón a España fueron bautizados en ese tiempo en 1496. Con cariño y con respeto a toda la gente que tiene usted familiares que están todavía en esta cultura romana, no sabe qué difícil es el asunto de la idolatría en los seres humanos. Mire, hay personas que a los hombres también salen del catolicismo romano y después también dentro del cristianismo también hacen cierta forma de ídolos. No lo permita usted, amado hermano. Se lo digo con todo mi corazón. Los pastores que estamos, apóstoles, profetas, yo creo que entre todos como hermanos cariño y respeto debe de existir entre nosotros. Pero hay lugares donde ya hacen una especie de postrarse, idolatría, hacen de apóstoles, profetas, pastores, maestros como una especie de un pequeño papita o un papa. No es así en la iglesia de Jesucristo. Si bien nosotros estamos con mucho respeto y cariño para servirle a Dios y a ustedes, solo les pedimos que exista entre nosotros relaciones de cariño, de respeto y de amor, porque esa honra, amados hermanos, es aprobada.
de acuerdo a la Biblia, por el Señor Jesucristo, pero no en idolatría, porque el único que merece adoración y alabanza es Jesucristo, el Señor de la gloria. Así que le pedimos, amados hermanos, que no haya codicia. Colosenses 3:5 dice que hay otra forma de idolatría. Dígame usted cuál. Hagan morir ustedes todas las pasiones terrenales, codicia y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los de afuera, sobre los hijos de desobediencia. Que no haya en usted una idolatría. Padre, te pido por tu pueblo.